Es el barrio con mayor densidad de población del mundo. Mong Kok, en Hong Kong, es sinónimo de multitud, o lo que es lo mismo, una media de 130.000 personas por kilómetro cuadrado. Este rincón del mundo ilustra perfectamente el crecimiento de la población mundial y la superpoblación de las ciudades. El informe que Naciones Unidas acaba de publicar lo anuncia. Somos 7.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. 7.000 millones en 2011 que se convertirán en 9.300 en 2050 para pasar a más de 10.000 millones en 2100. Cada año la población mundial crece 80 millones de individuos y el 43% de ellos tienen menos de 25 años. En India, los menores de 14 años representan el 30% de la población. Con una media de edad de 25 años, el país tiene una de las poblaciones más jóvenes y que crece más deprisa. Hoy son ya más de 1.200 millones de habitantes. Al contrario que en China, en India no hay un control sobre la natalidad, por lo que el desafío que supone el crecimiento demográfico es uno de los mayores entre los países en vías de desarrollo. India tiene que prepararse para su propio futuro. Va a crecer la urbanización y van a aumentar las migraciones, porque la gente va a cambiar las áreas rurales por las ciudades. Pero es un problema que no concierne solo a India. La superpoblación de las ciudades y su futuro es un punto sobre el que insiste el informe de Naciones Unidas. Uno de los grandes desafíos será lograr el equilibrio entre la población urbana y la rural. Mientras tanto, la inclinación de la población por las ciudades hace imprescindible una mejor planificación urbana. El informe revela también el creciente desequilibrio entre los países pobres, que no cuentan con los mismos recursos económicos que los países más desarrollados para hacer frente al desafío demográfico, y unos países ricos que sufren un preocupante descenso de sus poblaciones. En los países más desarrollados la tasa media de fertilidad es de 1,7 hijos por mujer, mientras que la cifra en los menos desarrollados se eleva hasta el 4,2. Y entre todos esos niños, la mayoría de los que nacen son varones. De media nacen entre 104 y 106 niños por cada 100 niñas, una proporción que en China puede llegar hasta 130 por cada 100. Sin duda es un nuevo desafío demográfico que no tardará en plantearse. En 1940, el mundo se enfrentaba al proceso de la Segunda Guerra Mundial. Diariamente se publicaban noticias desde el frente de batalla sobre los avances del ejército nazi. Mientras tanto, en México habían terminado las reformas políticas y sociales del cardenismo. Sin embargo, quedaba una asignatura pendiente, la industrialización del país. La coyuntura internacional era favorable. La Segunda Guerra Mundial aumentó la demanda de artículos mexicanos, pues la mayoría de los países desarrollados dirigían sus esfuerzos productivos hacia la guerra. A partir de entonces, los gobiernos en turno impulsaron activamente el desarrollo industrial de México. ¿Se pueden ustedes imaginar un país sin pobres? Bueno, de haber mantenido el crecimiento de esos años hasta hoy, ya hubiéramos acabado con ese problema. Desde los años 30, a raíz de la Gran Depresión de 1929, México registró una fuerte industrialización. Esto se debió precisamente a que las importaciones se volvieron caras, costosas, y por lo tanto había un estímulo para las empresas mexicanas para producir en México lo que antes estábamos importando. En los años 30, el crecimiento de la industria va por ahí del 5, del 6% anual, lo cual es una tasa muy elevada. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, esto se acelera porque hay una demanda de fuera, demanda por nuestros productos, dado que los demás países en el nivel internacional están en guerra y por lo tanto no pueden producir todo lo que necesitan. Entonces nos compran productos y esto acelera la industrialización en México, que le va a permitir arrancar con la participación muy estrecha entre el sector público y el sector privado. Aquí hay una verdadera alianza de producción entre el gobierno, que está construyendo infraestructura, está construyendo carreteras, presas, aeropuertos, maneras de cómo apoyar a la iniciativa privada para que su producción sea todavía más rentable. Se conectan mercados y esto permite que efectivamente la industrialización tome mayor fuerza. Cuando acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entonces México tiene
ante sí la posibilidad de seguir creciendo. Sin embargo, ya no es posible al final de la guerra el seguir importando las cosas como se importaban antes. Y esto hace que eventualmente el gobierno decida tener que proteger su economía, es decir, impedir las importaciones tan libres como venían antes y de esta manera darle juego a su propia industria con mayor fuerza. ¿Qué quiere decir el proteccionismo? Quiere decir que el gobierno le establece impuestos, eleva los precios con los cuales se van a importar las cosas y esto permite que la industria nacional pueda enfrentar la demanda de una manera más directa, es decir, que no tenga que estar teniendo la competencia de fuera. A esto se le llamó el proceso de sustitución de importaciones y por lo tanto permite que la empresa mexicana se dedique a producir lo que se está consumiendo en México y que no tenga competencia de fuera. Simultáneamente al desarrollo industrial de México, la población creció de forma acelerada, particularmente en los centros urbanos. Entre 1940 y 1970, la población aumentó casi 150%. La diferencia en el ritmo de crecimiento entre el sector industrial y el agropecuario provocó una masiva migración del campo a la ciudad. Esto originó un proceso de urbanización descontrolada y las actividades cotidianas de la población, poco a poco, fueron influidas por los avances tecnológicos del periodo. La industrialización y la expansión de las ciudades impulsaron el fortalecimiento del sector servicios. Poco a poco, este sector se convirtió en una de las actividades económicas más dinámicas. Ramas como el comercio, el transporte, el turismo, los servicios financieros y la burocracia estatal se fueron consolidando y emplearon a cada vez más personas. Para 1970, la mitad de los mexicanos que trabajaban lo hacían en el sector terciario. Desde que nos despertamos a la mañana y hasta que nos vamos a dormir, nuestro día está lleno de momentos en los cuales usamos energía. Cuando viajamos a la escuela o al trabajo, cuando leemos o hacemos la tarea, cuando usamos la computadora o el celular, cuando miramos tele, cuando nos bañamos y hasta cuando ayudamos a mamá y papá a cocinar la comida. La energía es imprescindible para el funcionamiento de la sociedad moderna. Hay distintas fuentes de energías que podemos agrupar en energías renovables y no renovables. Las energías no renovables son las que se obtienen a partir del petróleo, el gas, el uranio, utilizado en la energía nuclear, y el carbón mineral. Las energías renovables son la solar, eólica e hidráulica, entre otras. Todos estos recursos no renovables se agotan y su mal uso afecta al medio ambiente. Por eso es muy importante utilizar la energía de manera racional y eficiente. Esto significa llevar adelante un conjunto de acciones que permitan el ahorro de energía sin afectar la calidad de vida. Para lograrlo, se necesita del compromiso de todos: Estado, empresas, padres y vos. Tanto el gas como el petróleo, con el que se hace la nafta y el gasoil, se utilizan para que funcionen los motores de los vehículos que usamos para trasladarnos. Por eso cuando salís de tu casa, hay muchas cosas que podés hacer. Siempre que puedas y las distancias sean cortas, intenta trasladarte en bici o caminando. No solo ahorrás energía, sino que además, el ejercicio te hace más fuerte y saludable. Como en muchas ciudades del mundo, existen ciclovías para tránsito exclusivo de bicis. Para viajes más largos, elegí los transportes públicos, colectivo, tren, subte y metrobús, ya que su uso ayuda a preservar la calidad del aire y reduce el consumo. Por ejemplo, viajando en subte, se consume 48 veces menos energía que en auto, y un colectivo puede reemplazar el uso de aproximadamente 40 autos, lo que representa un importante ahorro de energía. Utilizamos el gas en nuestras casas para cocinar y calentar los ambientes.
A la hora de preparar la comida o calentar agua, recordá siempre tapar la olla o la pava. El agua se calienta más rápido y consumís menos energía. Tené en cuenta también que si la llama sobrepasa la base del recipiente, se pierde calor y con eso, energía. Bajá la intensidad del fuego o cambia el recipiente a una hornalla que no lo sobrepase. Haciendo esto, podemos reducir el consumo de gas en un 20% aproximadamente. Y si además mantenemos las hornallas limpias, podemos lograr un 10% de ahorro adicional. Ya hablamos del uso racional y eficiente de petróleo y del gas en muchas de las actividades que realizamos todos los días. Pero, ¿sabías que con el gas y el petróleo también se genera la electricidad gas? Por eso, usando la electricidad de manera racional y eficiente, también estás ahorrando gas y petróleo. La iluminación representa el principal consumo de electricidad en casa. Por eso, siempre asegúrate de apagar la luz cada vez que salgas último de algún ambiente. No dejes prendidas luces que no se utilizan. Fíjate que las bombitas que se usan en casa sean de bajo consumo, gastan hasta 5 veces menos que las otras y duran 7 veces más. Además, cuando es de día, aprovecha la luz del sol. Es la única fuente de luz gratuita e ilimitada que existe. El mismo principio tenés que tener en cuenta con los demás electrodomésticos como la computadora, la tele o el equipo de música. Cuando no los estés usando, es muy importante que los apagues. ¿Sabías que muchos de esos equipos, incluyendo los cargadores de celular, gastan energía con el solo hecho de estar enchufados? Si no están en uso, desenchufalos. Otro consumo importante de electricidad en casa es la heladera. Por eso, asegúrate de que la temperatura de la heladera esté entre los 3 y los 5 grados y el freezer entre 12 y 18 grados bajo cero. Así, evitás que enfríe de más y consuma más energía. Para que no haya pérdida de energía, trata de no mantener la puerta mucho tiempo abierta. Controla que el burlete esté limpio y en buen estado y asegúrate que la puerta quede siempre bien cerrada. Tanto la heladera como otros electrodomésticos cuentan con una etiqueta de eficiencia energética que indica su grado de consumo. A la hora de elegir, tené en cuenta que mientras más cerca está de la letra A y del color verde, es mejor, porque gasta menos energía. Por más que parezca chico el esfuerzo individual, es importante que cada uno de nosotros haga su aporte, porque en la suma del esfuerzo de todos se hace la diferencia. Todas estas acciones y consejos son importantes para lograr el uso racional y eficiente de energía, pero lo más importante es que todos, en la medida de nuestras responsabilidades, nos comprometamos a llevarlos adelante. Cuidando la energía con energía, cuidamos al planeta.